Quiero decir que la radioafición sigue vigente, actúa en los accidentes, terremotos, es muy largo. Siempre le encuentra uno un punto y coma o un parrafito que lo mejoro, una palabra que la cambio por otro sinónimo. Detrás de cada libro hay una historia corta. En esta oportunidad estamos con Jorge Goldnich, que nos va a contar cómo surgió Jorge, la historia detrás de este libro. Las historias nacieron a medida que fueron transcurriendo los hechos reales que están aquí todos escritos. Nunca imaginé que lo iba a escribir, porque esa es la verdad de las cosas, ¿no? Nunca imaginé que iba a llegar a un libro o a unas páginas, un hecho, pero felizmente yo los iba recopilando. Los iba recopilando a título personal, como para decir algún día, yo fui testigo de esto o de aquello, y hasta que un buen día llegó un momento que me hicieron una entrevista, porque fue el día del radioaficionado y por tener varios años en actividad, me fueron a entrevistar y me preguntaron, ¿nunca escribió usted? Sí, he escrito, pero está guardado. ¿Y lo tienen? Sí, lo tengo. ¿Lo puede uno ver? Sí, lo puedo ver. Entonces saqué mi carpeta y allí estaban, 2 escritos. Me dijeron, ¿y por qué no confecciona un libro? Era bastante. Claro, porque no tenía la menor idea cómo empezar. Y así nace. Quizás las historias que están acá no están por fecha como correspondería. Fue una autocrítica que luego hice yo mismo. Pero lo importante me pareció que no eran las fechas, sino eran los hechos. Y bueno, hay historias muy agradables, muy lindas, muy tristes y otras lamentables. ¿Y nos podrías contar a las personas que no sabemos de qué se trata ser radioaficionista? Radioaficionado. El radioaficionado es aquella persona que se interesa por la actividad del aire, vamos a decir, inalámbrica de comunicación con distintos lugares del país y el mundo. Estás comunicando acá, estamos sentados nosotros, quizás comunicando con Bariloche, con alguien de la zona de Cataratas, o de Chile, o quizás de Europa, o quizás de Japón. No importan los idiomas, acá hay códigos internacionales para poder activar a todo esto. Y el radioaficionado tiene un papel primordial, que es la parte de solidaridad. Actúa en los accidentes, terremotos, es muy largo, inalcanzable donde puede llegar y lo que puede hacer. He tenido la suerte de participar, por ejemplo, en el terremoto de Caucete, en Argentina. Fue una cosa muy grande para nosotros. Después, afuera de Guatemala y de otros lugares, en la búsqueda de personas siniestradas, en la actividad de
de buscar medicamentos, también en el exterior. Tengo algunas historias que son muy lindas para el momento, porque estamos hablando de años donde no existía Exacto. entonces todo se hacía inalámbricamente y a radio. A mi casa solían verme personas que me decían: venimos de Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer para que nos pidas un remedio a Buenos Aires, porque tenemos que recordar que el teléfono de aquella época exigía la llamada a larga distancia, que demoraba 12, 14, 16 horas. ¿Y quién lo hacía más rápido? El radioaficionado. Solamente tenía que sentarse frente a su radioestación, verdaderamente equipada, y hacerlo. Bueno, eso lo he hecho con mucho gusto y muchos años, y lo sigo haciendo. Eso es lo importante, que siga haciendo uno el día de hoy. Lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Conectarnos a la gente que estaba en la Antártida, conectarnos con gente que iba en buques, nuestra fragata Libertad, o los conflictos que tuvimos en el país vecino de Chile, luego con Malvinas. En todas estas cosas participa el Radio Social. ¿En qué momento dijimos, este libro ya está, lo tengo que publicar? Y esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que nunca está, porque siempre le encuentra uno un punto y coma o un parrafito que lo mejoro, una palabra que la cambio por otro sinónimo. El ya está viene cuando lo tocan del hombro y le dicen: termina una vez. Eso me ha ocurrido, porque yo he tenido la suerte de tener la correctora en mi casa. Y yo le decía: te voy a leer esto para que... Ya está. Como una cosa trae la otra, y hay cosas que son así. Ahora ¿te gustaría leer un fragmento? Sí, habíamos mantenido varios contactos con el célebre oceanógrafo francés don Jacques-Yves Cousteau, persona que dispensaba gran simpatía por las radiocomunicaciones, al igual que su hijo. Se mantenía siempre atento en las frecuencias marítimas y conocía a la perfección a aquellas personas con las que hablaba, de gran memoria. Para recordar los nombres, acostumbrado a hablar con él desde el Calipso era su nave, su embarcación, más conocida y comentada a bordo de su nuevo buque llamado Alcione. Allí lo encontré. Se trataba de un barco científico que llegaba a 70 metros de eslora y a 13 metros de manga. Puede albergar a 38 pasajeros, de los que necesita 15 para su manejo. Era impulsado en forma eólica, disponiendo de motores convencionales controlados por computadoras para realizar maniobras científicas. Yo lo encontré a este buen señor, voy a hacer un alto. Yo lo encontré varado en el sur de nuestro país, en Ushuaia, con una avería en el buque, y le pregunté: ¿qué pasa, estimado amigo, que está pidiendo SOS?
justamente dice, estoy encallado y necesito ayuda. Le digo, ¿con quién te comunico? Con Chile. Comunícame con Chile, alguien de Chile. Así que allí pude efectuar el contacto con Chile y de inmediato le mandaron un helicóptero para tranquilizarnos y barcos para solucionar su problema. La comunicación con Cousteau salió en todos los diarios, fue una cosa muy relevante en el momento, estamos hablando del 86. Pero qué importante vos recibir ese como que importante, que esta noche de esta manera la vida, porque quedamos tan amigos, que me invitó a su embarcación. Pero ¿qué pasa? Yo tenía familia, niñas chicas, no podía movilizarme y él estaba muy distante. Y si yo hiciera caso a todas las invitaciones, no me alcanzaría varios años para visitar a los colegas radioaficionados. Por eso hay muchas historias acá que son así, breves, otras más largas. Hay que mirar. Muy interesante. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por la oportunidad. No, por favor. También quiero agradecer a Nardo y Marina Lara por darnos la oportunidad, el espacio. Y yo creo que se sentido cómodos. Sí, muy cómodo, muy bien. ¿Quieres contarme algo a la gente que está al otro lado? Y quiero decir que la radioafición sigue vigente, porque muchos me preguntan si hoy con las tecnologías modernas esto sigue vigente. Sí, sigue vigente. Tenemos en el medio un radioclub. Ese radioclub está haciendo preparando nuevos discípulos y bueno, creo que van a ser los futuros radioaficionados o los radioaficionados del futuro.